Así que bendecimos la vida de todos nosotros en este día. Vamos inmediatamente a la palabra del Señor. Creo que en este día nos vamos a gozar en su palabra como siempre, que es tan hermosa, es tan preciosa su palabra, y nos regocijamos en la misma. En este día vamos a hablar de el relevo de generaciones. El relevo de generaciones. No sé exactamente el tiempo que tiene ya este grupo funcionando, orando cada martes, ahí orando, ayunando por la familia. Eso es excelente, eh, orar por nuestra familia. Pero hay algo que el Señor nos quiere enseñar en este día, y es la práctica de la palabra. Llevarla a la práctica, comunicársela a la familia de forma práctica, de tal manera que ya quizás cuando nosotros no estemos, lo que siguen puedan continuar con el legado de lo que se le ha enseñado. Que no practiquemos nuestra fe de una forma oculta. Es decir, las personas saben que nosotros somos cristianos, pero nosotros no le hablamos, no le comunicamos la fe. Entonces, eso es lo que vamos a tratar, de cómo nosotros pasar a la siguiente generación nuestra fe, de tal manera que cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan continuar con la palabra. Y sé que será un tiempo muy provechoso. Así que vamos a estar pendientes a todo lo que el Señor tiene que comunicarnos en este día. Y me encantaría compartir con ustedes el Salmo 78. Salmo 78, busquen sus Biblias o su dispositivo donde ustedes puedan leer la palabra del Señor. Me gusta que participen, aunque sea leyéndola, que comprueben que lo que estamos enseñando es así. Y busque también dónde anotar, ¿por qué no? Porque esto, pues quizá un 10% como mucho se podría quedar, pero cuando escribimos podemos regresar a lo escrito y refrescar lo que aprendimos. Y así, amado, crear una práctica de aquí en esta mañana, en esta hora nos vamos con un esquema, nos vamos con eh, algo que podamos llevar, practicar. No sé cómo usted lo quiera hacer, si toda la semana, todos los meses, pero algo vamos a diseñar de tal manera que esta fe nuestra podamos transmitirla a nuestra familia. Desde que inició este año, estuvo en mi corazón compartir con ustedes esto. Tenemos que hacer un diseño para pasar esta fe a nuestra familia, no solamente unirnos aquí, como dijo el Señor, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, es decir, un conjunto, vamos a complementar esto que estamos haciendo ahora con lo que nos enseña la palabra también. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 78. Esto es un salmo excelente, excelente. Así que vamos a prestar atención, vamos a leerlo hasta el versículo 20, hasta el versículo 12. Gloria al Señor, maravilloso Jesucristo. Señor es bueno, a su nombre sea la gloria. Dice así la santa palabra de nuestro Padre. Escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Quiero que guarde esa frase. Contaremos
a la generación venidera. En el versículo 4, las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Escuche el verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan. Y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como nuestros padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria al Señor. Más adelante, cuando ustedes estén tranquilos, van a poder leerlo completo en sus hogares y meditar más acerca de esta palabra que el Señor nos está entregando en el día de hoy. El Señor es un Dios de familia. Así, desde el principio, cuando formó la primera pareja, pues Él los bendijo y le dijo, multiplíquense. Si le dijo multiplíquense, eso es porque iban a formar una familia. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda idónea. Y así formó él la familia. Entonces, cuando se forma una familia, de ahí nacen generaciones, generaciones incontables. Pero el Señor no quiere tratar simplemente con el primer núcleo familiar, sino que va más allá. Él quiere que toda la familia se entere de lo que pasó con esa primera familia. No sé cómo el Señor se glorifica en su familia, lo que el Señor hace. No sé lo que usted tenga que contar de las maravillas de Dios y cómo los más pequeños van asumiendo esa relación que usted tiene con el Señor. No sé cómo se han dado cuenta de la grandeza del Señor en la vida suya, o si usted o yo también practicamos la fe de una forma oculta, secreta, que los demás miembros de la familia nos ven quizás entrar, nos ven salir, pero no, en realidad nosotros no compartimos la palabra. ¿Y cómo nosotros podemos compartir la palabra del Señor de una forma que sea vívida? Que los miembros de la familia todos estemos de acuerdo, que hablemos de la palabra. Yo no sé si ustedes tienen esa práctica de reunir la familia, cómo lo hacen y compartir la palabra, pero esta es la idea en este día. Si nosotros nos damos a la tarea de buscar en las Sagradas Escrituras de cómo compartir la palabra, de cómo hablarle a nuestras generaciones acerca de la palabra, vamos a encontrar, y desde el mismo principio de la palabra, tan pronto como en Génesis, en el versículo 19,
el Señor dice, le da una encomienda allí a Abraham y le dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros enseñemos a lo más pequeño a guardar la palabra del Señor. Y no solamente que esto se pase a los hijos, sino que la intención del Señor va más allá. Es algo que se pasa de generación en generación. Los padres a los hijos a sus hijos y así hasta más de una cuarta generación. Es probable que en medio nuestro se encuentren personas que son hijos de pastores y ellos a su vez han enseñado la palabra a sus hijos y así es una generación completa de personas temerosas de Dios. Amado, qué precioso cuando un padre se da la tarea de traspasar esa vivencia que ha tenido con el Señor. Nosotros encontramos en el libro de Job que Job hacía sacrificio por sus hijos y decía, por si ellos en su fiesta hubieran pecado, pero no se habla de que los hijos de Job tuvieran quizás esa misma relación con el Señor, porque el padre ofrecía sacrificio por sus hijos, por si ellos hubieran pecado, pero ¿y que los mismos hijos pedían perdón ellos por los pecados cometidos? Eso no lo sabemos, pero la voluntad del Señor para con nosotros es que podamos transmitir a esas generaciones venideras, porque hay peligro en olvidar lo que el Señor ha hecho. Por eso se repiten errores familiares, porque los padres no le hablan a los hijos acerca de la importancia de guardar la palabra de Dios. Y el Señor nos dice allí que cuando nosotros guardamos su palabra, nuestros días se alargan. Son muchas las bendiciones que recibimos por el temor del Señor. Nos dice en Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Antes bien, las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Señor se está asegurando aquí, dándole una ordenanza a Moisés y a todo el pueblo de que guarden todas las cosas que el Señor ha hecho, que no la olviden, porque, wow, hay peligro en esto. Y como dice David en el Salmo 103, no te olvides de ninguno de y no te olvides de ninguno de las maravillas del Señor. Es un peligro para nosotros olvidar los beneficios que el Señor ha hecho para con nosotros. Nosotros sabemos de las grandezas del Señor, de las maravillas, de todo lo que Él hizo en Egipto, de todo lo que Él hizo en el desierto. Y Él quería asegurarse, porque si no, ¿cómo esa generación que iba a ser introducida en el pueblo iba a temer a Dios? Porque sabemos que no vivimos para siempre. Y el Señor se quería asegurar de tener un pueblo santo, un pueblo que le temiera y un pueblo que le conociera, que supiera de su grandeza. Y podríamos decir, pero el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Y por qué el Señor no renueva sus maravillas hoy también para con nosotros? Lo que pasa es que si no hay fe, eso no se puede recibir. Primeramente tenemos que creer en el Dios Todopoderoso para luego poder recibir. ¿Y cómo se recibe la fe? La fe se recibe escuchando, porque cuando uno de ustedes da un testimonio, los demás, ¿qué hacemos? Adoramos al Señor y nuestra fe se engrandece. Por eso es importante que nosotros hablemos de lo que el Señor hace.
Por ejemplo, en nuestro ministerio, el Señor hace muchas cosas preciosas. Ustedes y yo siempre estamos pidiendo oración, pero cuando el Señor contesta, contamos nosotros, testificamos de eso que el Señor ha hecho en nosotros. Es importante testificar y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí al pueblo. Ustedes deben de testificarle a sus hijos lo que yo he hecho con ustedes, para que esto no se olvide y pase de una a otra generación. Estamos nosotros cumpliendo con el mandato porque no es una opción. El Señor nos está mandando a nosotros a que contemos a lo más pequeño lo que el Señor ha hecho. ¿Qué tiene usted que decir que el Señor ha hecho en su vida? Eso es importante, que nosotros tomemos un cuaderno donde anotar con fecha, con detalles, cuando el Señor hace un milagro en nuestra vida, cuando el Señor contesta una oración. Yo sé que ninguno de nosotros, bueno, lo hablo por mí, yo no lo hago, pero mayormente hago las cosas que Él me habla. Eso lo escribo o lo grabo, lo digo también a veces, gloria al Señor, pero cuando Él contesta una oración, amado, eso es algo poderoso. Y yo quiero que de hoy en adelante nosotros comencemos a escribir los testimonios, las maravillas del Señor, y que cuando nos unamos con la familia, busquemos eso y lo compartamos. El Señor es Dios de hoy, Él es Dios de ayer, pero también el de mañana. Por lo tanto, esas cosas, hoy cuánto nos gozamos de eso que el Señor hizo y por lo que está escrito, nosotros hemos creído. Si esto no se hubiera documentado, fuera muy difícil creer en el poder de Dios. Nosotros tenemos evidencia porque alguien escribió. Nosotros también vamos a escribir para que las generaciones que vengan puedan mostrar de cómo el Señor trató con nosotros. Aleluya. Mi alma te adora, Padre, mi alma te bendice. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Sé que el Espíritu Santo quiere eso. Yo sé que sí, que lo quiere. Gloria al Señor. ¿Cómo nos van a recordar lo que vengan después de nosotros? ¿Qué van ellos a decir de nosotros? ¿Cuál fue el testimonio que dejamos? Que dejemos tanto nuestra vida, lo que nosotros mostramos día a día, que todo el mundo lo sepa, que seamos como ese libro abierto que se puede leer, pero que también cuando ya nosotros no estemos, alguien pueda abrir ese cuaderno y decir, aquí están las memorias de María Ochoa, de Anita, de Julio, de Vinicio, gloria al Señor y de todos los que estamos aquí, que queden nuestras memorias de lo que el Señor hizo en nuestra vida como siervos de Dios, porque nosotros también tenemos una relación con el Señor. A nosotros también el Señor nos habla. No solo fue a nuestros antepasados, sino que hoy día nosotros podemos decir, el Señor me dijo esto y esto, y cuando se cumpla también escribirlo. Hoy se cumplió lo que el Señor me dijo en tal fecha, dejar evidencia de nuestra relación con el Señor. Amado, porque está bonito, está bien, nos gozamos con los testimonios de los demás, pero ¿dónde está el nuestro? ¿Qué dice nuestra vida? ¿Qué dice nuestra relación con el Señor? ¿Qué tenemos nosotros que contar para que los que nos sigan también puedan decir cuando no estemos? Mi abuela tenía una relación con el Señor. Ella me enseñó, ella me hizo conocer al Señor, o mi tío.
o mi hermano, cualquiera de nuestra familia, porque nosotros somos los sacerdotes de la familia. Siempre hay uno en la familia que el Señor levanta con más fe, con un conocimiento más cercano al Señor. Siempre habrá uno que se pueda identificar como ese sacerdote de la familia. En el Salmo 145, verso 4, también allí nos habla de generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus valientes hechos. Pero ¿cómo van a celebrar? ¿Qué van a decir? El Señor hace maravilla entre nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Si nosotros abriéramos los micrófonos para escuchar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra familia, yo sé que muchos testimonios hay entre nosotros. Yo tengo y usted tiene, pero quizás cuántos años atrás, los que han nacido recientemente, los que son más jóvenes, ¿saben lo que el Señor ha hecho en nuestra familia? Seguro que no. Y hablando esto en este día, a mí me da tristeza por mí misma, porque grandes son las obras del Señor para con mi familia, y yo sí he visto la obra del Señor, pero yo no he escrito nada. Quizá en alguna ocasión, cuando nos reunimos, contamos algo, recordamos algo, pero todo no está escrito. Y ellos no se han enterado de las grandes obras del Señor en nuestra familia. Yo no sé si usted lo hace, pero hablo por mí. Y el Señor está tratando con todos nosotros, así creo, en esta mañana. Y este salmo que nos ocupa, que leímos en el día de hoy, es una experiencia maravillosa que nos invita a todos, amados, a transmitir la fe. ¿Sabe que el Señor le decía al pueblo? Él le dio muchos mandatos, porque no fueron opciones. Él les dio mandatos de cómo cada vivencia tuviera como algo vívido, que se pudiera recordar, monumentos, se hacían monumentos de piedra, se celebraban, se ponía la fecha. Por ejemplo, ahí tenemos la celebración de la Pascua, que es un recordatorio de cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto. La instituyó como una fiesta que se celebraría por siempre. ¿Y por qué? Para que cuando se estuviera recordando esto, por ejemplo, nosotros celebramos la Navidad, pero mira la diferencia. ¿De qué nosotros hablamos en la Navidad? ¿Cómo la celebramos? ¿Es simplemente una fiesta más? ¿O nosotros reunimos nuestra familia, le explicamos el significado cada año de por qué celebramos Navidad? Yo estoy segura que no. Es una fiesta totalmente distorsionada que se le pregunta quizá a uno de los niños por qué celebramos Navidad y ellos van a contestar para regalarnos, para comer, para estar en familia. Todo eso es cierto, pero eso no es el verdadero sentido de la Navidad. Pero el Señor tenía con esto un propósito cuando le mandaba la fiesta al pueblo, para que cuando sus hijos le preguntaran por qué celebramos la Pascua, allí cada año pudieran recordarle cómo el Señor fue bueno con su pueblo, cómo el Señor le sacó de la esclavitud, cómo el Señor se glorificó, las maravillas que hizo allí. También nosotros encontramos en Josué 4, 21 y 22, cuando el pueblo pasó
el Jordán en seco, el Señor le mandó que hicieran un monumento de piedras para que cuando sus hijos preguntaran qué significan estas piedras, los padres tuvieran la oportunidad de contar la historia de Dios, de cómo el Señor dividió ese Jordán y ellos pasaron en seco. Y así toda la fiesta que el pueblo judío celebra tiene una razón, tiene un significado, y es para contar las maravillas del Señor, para que eso tenga una continuidad en la generación venidera. Esto sucedió en el tiempo de Josué, y nosotros podemos encontrar ya al final del libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15, él dice allí, porque, amado, Josué estuvo desde el principio y hasta el final. Y ese sí que vio todas las maravillas del Señor y lo vio muy de cerca porque él era el asistente de Moisés. Él vio la gloria de Dios cuando descendía, como el Señor hablaba con Moisés. Ese fue un testigo increíble de la gloria de Dios. Pero no solo eso, sino que después de Moisés, el Señor le dice a Moisés, unge a Josué, porque él será tu sucesor. Y viene el trato de Dios con Josué. Y él mira la gloria de Dios en su propia vida, cómo le da la victoria, cómo le habla. ¿Quién más que él para decirle al pueblo, bueno, yo no sé a quién ustedes van a elegir como Dios, yo no sé a quién ustedes van a seguir, pero yo me voy a asegurar que mi casa y yo sirvamos al Señor? Abba Padre, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. A nosotros tampoco nos debe de importar la decisión quizás del vecino o la del país o la de las demás personas. A nosotros nos debe importar nuestra propia decisión. ¿Qué yo voy a hacer con mi familia? Yo, como Josué, me voy a asegurar que mi generación sea una generación que adore a Dios, que le conozca, que le sirva y que ellos a su vez le cuenten. Me voy a asegurar que se levante por lo menos uno para que guíe la familia. Qué triste, amado, cuando en una familia de varias generaciones no hay un líder que pueda guiar, que pueda levantar un clamor, que pueda representar a la familia, que pueda hacer esa cobertura por la cual el Señor tenga misericordia de su descendencia. Creo que esto hay que tomarlo en serio. No solo orar, sino actuar, tomar acción. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para que nuestra familia conozca a Dios? Nosotros vamos a hacer nuestra parte y vamos a comprometer a otros que sigan nuestro legado. Después que nosotros no estemos, que ellos puedan levantarse, que ellos sigan. Así como yo sé que Moisés instruyó a Josué y él siguió fielmente. Y así muchos otros, nosotros vemos que quizá aunque no sean nuestra propia descendencia, porque ¿dónde están los hijos de Moisés? Aquí. De los hijos de Moisés solamente se habla los nombres, pero nosotros no sabemos de ningún legado de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no fue un hijo de Moisés que se levantó para seguir guiando al pueblo? Fue como quien dice el sirviente de Moisés que siguió su legado. Oh, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor, que de aquellos que no tienen hijos. Amado, pero nosotros a nuestra disposición, el Señor ha puesto personas, es decir,
son nuestros discípulos, están ahí aprendiendo de nosotros, nos escuchan y probablemente unos de ellos sigan con el legado que nosotros dejemos, que aún guíen a nuestra propia familia, pero alguien tiene que seguir para que se siga contando de las maravillas, de las proezas que el Señor ha hecho con nosotros y comprometernos hoy delante del Señor. Este fue uno de los mandamientos fundamentales que el Señor le dio al pueblo en Deuteronomio 6, 6 al 7. Allí el Señor le da instrucciones y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Mire, es que no es una opción. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, aleluya, nosotros como ministerio estamos cumpliendo con esta palabra porque nosotros estamos todo el tiempo hablando de la palabra, conectando. Quizá alguno dirá, eso es demasiado, pero eso es lo que el Señor quiere. Ahí en esos versículos, eso es lo que Él dice, que desde que te levantes, cuando vaya por el camino, cuando esté en tu casa, cuando te acueste, en todo momento, habla la palabra. Eso no es lo que dice. Entonces no es nada que nosotros estamos inventando. Esto es la palabra. Es como si esto es lo más importante. ¿De qué es que se habla hoy en día? ¿Qué es lo que escuchan los muchachos en la casa? Bueno, esto sí está malo. Esta situación va de lo peor en peor. No hay dinero para pagar la luz, no hay dinero para pagar la renta. Amado, que sea Dios el tema principal en nuestros hogares. Que todo el mundo, aunque quizá no esté al mismo nivel nuestro, ello en su boca se escuche una alabanza, se escuche la palabra de Dios, porque nosotros hablamos tanto que lo vamos a contagiar a ellos de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Este Salmo 78, versículos 4 al 6, aunque aquí nos habla todos esos versículos que leímos hasta el 12, no las encubriremos a nuestros hijos. No encubra las maravillas del Señor a sus hijos. Cuéntela a la generación venidera, cuente de las alabanzas, del poder del Señor, de las maravillas que hizo a fin que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Mire, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es decir, comienza la primera familia, la pasa a sus hijos, pero el abuelo y los hijos la pasan a los nietos y así se va perpetuando esta identidad en la familia, lo que el Señor está haciendo. Yo no sé cómo decir cuáles son los momentos que usted como familia tiene para enseñarle la palabra a sus hijos pequeños, a los que ya crecieron, pero hay que tomar un momento, ya sea en la mesa, cuando celebramos algo, o aún nosotros planificamos un encuentro. No sé cómo usted lo quiera hacer, si quiere planificar un encuentro cada 15 días, cada mes, pero creo que ya más de un mes es demasiado. Pero podemos planificar reunión familiar. Ahí compartimos la palabra y compartimos el pan. Así lo hacían los primeros discípulos. Pero eso es si ya los hijos están casados.
Pero si los hijos están pequeños todavía, usted tiene mayor oportunidad y ahí es que es el momento para sembrar la semilla de la fe, para que ellos comiencen a depender del Señor, a confiar, que esa fe crezca. Cuando usted ore por los alimentos, cuando usted los bendiga y ore por ellos al salir a la escuela, lo ponga en las manos del Señor, cuando por la noche pues lo va a acostar, que usted lea la palabra con ellos, sea si tiene un hijo, sea de forma colectiva, es decir, se reúna toda la familia o que usted quiera hacerlo individual, como usted quiera. Lo importante es que ellos escuchen y que ellos puedan entender desde pequeñito, porque muchas veces se desentienden los hijos, creyendo que ellos no asimilan, que ellos no entienden, pero qué equivocado estamos nosotros. Yo estoy segura que ellos tienen una capacidad increíble de análisis y también de memorizar y de entender. Así que usted no tenga en poco porque sean pequeños. No, ese es el mejor momento porque hay una mente sin preocupación, sin turbación. Y como nos dice la misma palabra del Señor, instrúyelo en Proverbio 22:6. Instrúyelo en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí yo sé que tenemos testimonio de personas que fueron instruidos desde pequeños en el camino del Señor y todavía perseveran. Y esa fe yo sé que le están transmitiendo a su generación. Amado, qué precioso cuando en una familia no hay personas corruptas, no hay personas viciosas, no hay personas delincuentes, no hay personas, ¿cómo decirle?, que lleven una mala vida, porque todos tienen temor de Dios. Todos tienen temor de Dios. Quizá no le están sirviendo así como usted y yo, pero tienen temor de Dios porque fueron criados, porque ellos escuchan, porque ellos vieron un ejemplo. Hay que asegurarse de que esa identidad familiar se perpetúe de generación en generación. Y eso es hoy, eso es ya, y eso es ahora. No podemos postergar esto para más tiempo. Y así nosotros vemos que esto se seguía. Yo sé que todavía en la nación de Israel esto se perpetúa, porque vemos también en la palabra cómo Jesús mismo fue al templo siendo pequeño y hablaba allí de la palabra. Vemos también esto en Timoteo, la trayectoria de Timoteo, que su abuela Loida y su madre Eunice dice que le enseñaban no solamente con la palabra, sino que dice una fe no fingida. ¿Y cómo se puede tener una fe no fingida? Amado, la fe eh, no se puede quizá imitar. Esto es algo que tiene que venir de adentro del corazón. Y nosotros mostramos nuestra fe con nuestra forma de vivir. Por lo tanto, la fe que tenía Loida y Eunice era una fe genuina, era una fe que se demostraba, no era una fe de palabra, porque nosotros hoy día podemos decir a nuestras generaciones que crean en el Señor, que le sirvan y ahí le vaciamos todas las escrituras, toda la Biblia. Mira, aquí dice esto, mira, aquí dice esto, pero ¿qué ellos ven en cada uno de nosotros? Ellos muchas veces entienden más lo que ven que lo que nosotros hablamos. El ejemplo, la vivencia. Y hay que asegurarse que eso que decimos sea modelado, que ellos puedan entender. Así que hoy nosotros vamos a construir un puente para las generaciones venideras, para que esa herencia
no sea guardada en un banco, sino que sea una antorcha que se entregue mientras corremos en esta carrera. Así como Josué levantó esas piedras en el Jordán para que ese significado quedara, esa acción que hizo allí, que la vieran hasta el día de hoy y recordaran lo que el Señor hizo. Así en este día nos levanta el Señor a cada uno de nosotros para enseñarle, no quizá una religión, sino una relación con el Señor, que ellos puedan creer en ese Dios todopoderoso en el cual nosotros creemos, que no ocultemos la fe, como dice ese versículo 4 del Salmo 78. No vamos a ocultar nuestra fe, porque callarlo, amado, significa robarle a ello, a la siguiente generación, esta identidad de fe. Entonces nosotros vamos a hacer notoria, como nos dice ese Salmo 145:4. Vamos a contar las maravillas del Señor. Es necesario contarla para que no se olvide, porque nosotros fácilmente olvidamos, pero esto tiene que ser pasado de padre a hijo y de hijos a nietos, gloria al Señor, para que esa cadena no se rompa, para que la confianza en el Señor, la confianza, la esperanza, sea algo, eh, algo que ellos puedan tener en sus vidas, como algo a que aferrarse, que ellos sepan que pueden confiar, que Dios no es un Dios simplemente de palabras, de información, sino que Él es real, que Él vive, que Él es poderoso, que Él se manifiesta aún hoy en nuestra vida, en nuestra familia, que ellos también puedan contar, ver. Yo tengo un testimonio de en nuestra familia siempre, pues nos hemos reunido a hablar la palabra del Señor ya en estos últimos años, no tanto como antes, porque ya las cosas han cambiado, pero esto que yo le estoy diciendo y ofreciendo es porque lo he vivido. Teníamos reuniones familiares así cada mes para compartir la palabra. Hoy día ya a mí se me hace un poco difícil por los compromisos del ministerio, pero nos reuníamos todos los meses a compartir la palabra y pues a compartir los alimentos también. Yo tengo una sobrinita que se llama Valerie, y Pepe, que ustedes ya lo conocen, viene presentando enfermedades ya desde el 2010 y le estaban haciendo un cateterismo en el hospital. Y cuando llegamos allí, que nos sentamos, ella se puso de pie y ella dijo, vamos a orar. Cogió y nos dijo, pónganse, agárrense todos de las manos, vamos a orar por Pepe. ¿Sabe por qué? Porque eso era lo que ella veía, que nosotros hacíamos cuando una persona está enfermo. En nuestra familia hay testimonio, mucho testimonio de la gloria de Dios. Entonces, esto que el Señor hace, si nosotros no lo contamos, está en peligro de desaparecer, de que nadie lo sepa. Entonces, vamos a hacer memorias, un libro de memorias, que se cuente qué hizo Dios en nuestra familia. Yo no quiero, pues, continuar mucho hacia adelante, sino que quiero darle la oportunidad quizá a ustedes de expresarse de cómo esta palabra en este día le confronta, de cómo vamos nosotros a cambiar, cómo vamos nosotros a cambiar de este día en adelante nuestra actitud para con nuestra familia, que no le demos información, ellos consiguen información en todas partes. Vamos a darle ejemplo y vamos a darle, así como el Señor nos dio ordenanzas
para que ellos puedan continuar con el legado que el Señor nos ha entregado a nosotros. Amado, esto es urgente. Créame que esto es urgente, que esto es para hoy, esto no es para mañana, porque es una vida que está en juego de cómo pasará la eternidad, cómo será la eternidad de nuestra familia. Y esto es algo que cuando nosotros lo pensamos, pues yo sé que nos pone el alma triste pensar que uno de los nuestros se pueda perder. Cuando nosotros tenemos todo lo necesario para que ellos cambien su historia, cambien su vida y cambien su eternidad. Así que voy a dejar esto hasta aquí. Voy a orar para que usted tenga la oportunidad también de testificar, si así lo quiere. Yo tengo muy pocos minutos ya, pero bueno. Padre, gracias te damos en este día maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por estos mandatos tuyos, Señor, que tú nos dices que debemos de compartir lo que tú has hecho en nuestra familia, Padre Celestial, para que ellos a su vez te puedan amar, te puedan servir, te puedan conocer. Te pido que en esta mañana, Señor, a cada uno de nosotros nos dé esas estrategias que necesitamos como familia para unirnos a lo nuestro, para hablarle de ti, no solo con palabras, sino con hechos, de lo testimonio que tú estás haciendo, de cómo tú nos hablas, de cómo tú tratas con cada uno de nosotros. Padre Celestial, cada uno que estamos aquí, que está en este ayuno, que se reúne martes tras martes, yo te pido, oh Señor, mi Dios, que tú puedas, Señor, ministrar nuestras vidas y darnos esos recursos que necesitamos para poner en práctica tu palabra, que sea viva, así como ella misma dice, una palabra viva y eficaz, transmitida para nuestras generaciones. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Yo te alabo, yo te adoro, yo te exalto, mi Señor, aleluya. Padre mío, no nos deje cansar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que nuestra familia puedan conocerte, que ninguno de ellos se pierda. Que nosotros no callemos, Señor, tus poderosos hechos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Quiero entregar a la persona que continúa. Muchas gracias por tenerme aquí.